Esta visión fue opuesta, claro está, al modelo pluralista, que concibe a la sociedad como un mosaico heterogéneo, resultado de la articulación no solo abierta e igualitaria de los diversos grupos que la integran, sino también donde se valora y respeta la diferencia en la esfera pública como un aporte enriquecedor a la unidad nacional. Mis padres, que llegaron al Río de la Plata, a esa Argentina del crisol, sin saber ni una palabra de castellano. Mas en unos pocos años, y eso va a propósito de lo que siempre se habla de que en este país, los que vivimos aquí, que los inmigrantes no se debe permitir a los que están indocumentados porque siempre hablan el idioma de donde vienen y no es así. Quizás la primera generación no habla el idioma como debe ser, pero a partir de la primera generación que nace aquí, se terminó eso. Mis padres fueron un ejemplo. Pocos años después de llegar a la Argentina, ambos hablaban, leían y escribían un perfecto español. Y se los digo con toda... Sí, un perfecto español, sin haber ido a la escuela. Nací en el barrio bonaerense de La Paternal cuando la Segunda Guerra Mundial empezaba. Mis padres, inmigrantes de Polonia, no escaparon debido a la política genocida de la Alemania nazi. Llegaron a Argentina en los años 32 al 34 en busca de un país, un refugio que podía ofrecerles la oportunidad de ganarse la vida y tener los suficientes medios como para obtener lo que comer y un techo bajo el cual poder dormir. Mis memorias de pibe son de un hogar de pocos medios. Se comía con lo que mi papá ganaba día a día. Tenía solo 2 guardapolvos. Para los que no son argentinos, no sé si todavía sigue siendo hoy el caso. ¿Los niños todavía van en guardapolvo? Sí. Teníamos los niños de primaria, los muchachos de primaria, teníamos que usar en inglés se dice smock. Era algo blanco con un cinturón, ¿no es cierto?, que tenía sus ventajas, porque el que era pobre o el que era rico no se podía vestir uno con no sé qué y el otro vestirse con con pantalones que estaban con parches y qué sé yo. Uno vestía el guardapolvo, éramos todos iguales. Pero yo tenía solamente 2 guardapolvos. No tenía 10. Porque tenía que asistir a la Escuela República del Ecuador. Y todos los días mi mamá lavaba un guardapolvo para tener, porque al día siguiente lo había ensuciado para tener otro nuevo el día siguiente. Así que se lavaban constantemente. No había para más. Mi papá, muy hábil con sus manos, hacía de todo en la casa, de todo, desde zapatero a peluquero, todo, con el afán de ahorrar un peso y mejorar las condiciones bajo las cuales vivían y vivíamos. Paralelamente a la escuela pública, donde fui al turno de la mañana, ahora me doy cuenta que escribí la escuela pública, no existe algo así en la Argentina, a la escuela primaria. Paralelamente a la escuela primaria, donde fui al turno de la mañana, mis padres me mandaron a una escuela judía que existía en la calle Seguí, donde las clases se reunían por las tardes. De ahí que todos los pibes judíos del barrio iban a las clases de la mañana para poder ir a la escuela judía en las clases de la tarde. Porque la escuela judía no tenía 2 turnos, mientras que la primaria sí los tenía. No existían entonces, que esto ha sido un adelante a pasos gigantescos, no existía entonces la escuela integral. Es decir, una escuela en donde se dictaban las clases que existía, que demandaba
el Ministerio de Educación para todos los alumnos del país, ¿no es cierto?, donde sea que estudien, y después clases de interés judío. ¿Qué Argentina era esa durante mis años de pibe y de adolescente como un judío argentino? Y la razón que comparto eso con ustedes para que se den cuenta, y para mí también fue un ejercicio importante, para ver qué pasos gigantescos hemos dado. Mis recuerdos de alumnos se reflejan en las clases de religión y moral, donde los chicos judíos iban a la clase de moral y todos los demás, la mayoría de la clase, al aula donde se enseñaba religión católica. Allí mismo, ¿qué quieren que les diga? Nos sentíamos diferentes, separados, a la fuerza. Que quede claro, sin embargo, que nunca sentí ninguna discriminación o burla. Se daba como un hecho que los judíos iban a la clase de moral. Solo cuando se armaba una pelea en la esquina de la escuela, y yo no sé por alguna razón, todos los días armaba alguna pelea. Se te la doy, algunos pibes nos gritaban algunas cosas que no eran muy agradables, rusos y qué sé yo. Dolía, pero los pocos chicos judíos de la clase nos sentimos impotentes de responder. Esa era la Buenos Aires década de los 50, que me ofrecía la posibilidad de estudiar después de la primaria en el Nacional Belgrano y al mismo tiempo en el Instituto Superior de Estudios Judaicos, ubicado entonces en el chic Palermo Soho. Pero créanme que en ese entonces mejor no describir lo que era. En esa Buenos Aires también era endémico presenciar manifestaciones antisemitas. Blancos perpetuos. Recuerdo principalmente el edificio de la Sinagoga de Libertad, tan visible y tan pública, como así también otra sinagoga grande en la calle Paso. Esas manifestaciones se daban con bombas de tinta roja que se echaban sobre las paredes exteriores de las sinagogas. La comunidad protestaba ante las autoridades pertinentes. Estas prometían encontrar y castigar a los culpables, pero nunca pasaba nada, o por lo menos nos parecía que nunca pasaba nada. Tumbas eran tiradas al suelo, algunas se rompían, y sobre otras se pintaban suásticas en los cementerios de la Tablada y Liniers. Creo que la comunidad se acostumbró a estos agravios como parte de su vida como judíos argentinos. Pero nunca antes sufrió la comunidad judía argentina como durante la era de los desaparecidos. Ya se ha documentado cómo los judíos sufrieron desproporcionadamente la mano dura y asesina de la dictadura. También forma parte de mis recuerdos los esfuerzos que mi amigo, maestro y colega, el rabino del movimiento conservador Marshall Mayer, lideraba por luchar a favor de los derechos humanos. Y entre paréntesis, para aquellos que están interesados, hace 2 o 3 semanas se abrió una exposición honrando la memoria de Marshall Mayer, que fue preparada por la Universidad de Duke University, porque los papeles y los documentos del rabino Mayer fueron donados por la familia a Duke University. Y esta exposición se inauguró en mi alma mater, en el Jewish Theological Seminary, que cualquiera puede ir a visitar, una exposición muy, muy, muy interesante y muy conmovedora. Y hay que reconocer en ese marco a la Argentina, no solo de los desaparecidos, sino a la Argentina de los defensores de los derechos humanos también. Y después vino la bomba a la Embajada de Israel en el 1982 y más impactante aún el golpe causado por la bomba a la AMIA en 1984, que ninguno de nosotros puede olvidar. Recuerdo en especial a una de las víctimas, Susie Kramer, íntima amiga con quien compartimos horas junto con su esposo, ella, también colega amigo, el rabino Ángel Kramer, no residente en Concepción, Chile.
Sugiero que la comunidad judía de la Argentina, como la Argentina toda, marca su historia reciente como antes de la bomba y después de la bomba. Después de la bomba llevó a que la comunidad, en mi modesta opinión, salga como nunca de su ocultamiento, del entorno limitado de colectividad al que me referí antes. La comunidad judía empezó a construir un modelo nuevo, un reclamo por una legitimidad pública hasta entonces desconocida, ayudando a construir un nuevo modelo para la Argentina toda. Poco después de que se levantaron los escombros de la AMIA, y contrariamente a lo que aducían algunos, la bomba a la AMIA ya no fue vista solo como un ataque contra los judíos. Fue un ataque contra los argentinos. El modelo nuevo había comenzado a funcionar. Lo siento en mi trabajo con el Seminario Rabínico Latinoamericano de Buenos Aires, en las actividades y diálogos que se llevan a cabo. Después de un poco más de 100 años de existencia, la comunidad se abrió y abogó por una Argentina que debía ser pluralista, una Argentina que debía entender en sus entrañas que la diversidad étnica, cultural, religiosa, sexual y política deben ser parte de una sociedad modelo de construcción de la diversidad y una sociedad igualitaria, como reza el título de nuestra mesa, ideal para el siglo XXI. De ahí, mi estimado público, que con mucho respeto, pero veo que han cambiado las cosas. Alguien está en contra mío, que quitaron la luz. De ahí que, por lo menos cuando recibí la invitación original, me permito diferir con parte de esa convocatoria intitulada Tolerancia y Diversidad en la Argentina. Estoy de acuerdo con la diversidad, pero tal como lo mencionó tan bien el embajador Oliveri, sugiero que tolerancia debe relegarse al pasado. Y ya que mencionó esos documentos que la Gran Bretaña, usted sabe que Simón Bolívar permitió, cuando estaba a cargo de la Gran Colombia, permitió a judíos de la isla de Curazao, sefarditas, a venir a Venezuela e instalarse, pero no podían ser judíos abiertos. Podían rezar, pero tenían que hacerlo en una casa privada. Estoy de acuerdo con la diversidad, pero nuevamente sugiero que tolerancia debe ser relegada al pasado. Puedo tolerar el calor, el frío, un discurso largo como este, un profesor aburrido, una congestión de tráfico que no va a ninguna parte, una barrera de tren. Los que viven aquí no saben lo que es una barrera de tren, que parece no levantarse nunca. Pero no toleremos más a nuestros conciudadanos, a los extranjeros en nuestro medio, a los que son de otro color de piel, a los que practican otras religiones, a los ateos o a aquellos que se ven atraídos por diferentes expresiones sexuales. La tolerancia, y nuevamente hago referencia al paper que recibimos esta mañana, escrito por el hijo de mi querido amigo, colega y maestro Baruch Tenenbaum, su hijo Yoav, que escribió este trabajo donde nos muestra que tolerancia no es una virtud y no la proclamemos como tal. La prensa, los maestros nos enseñan a ser tolerantes y hasta las Naciones Unidas tienen el Día Nacional o Día Internacional de la Tolerancia. Pero si digo que soy tolerante, expreso que solo aguanto al prójimo, sus opiniones y su presencia. Necesitamos cambiar ese término por uno más inclusivo. Tolerancia sugiere una desigualdad en la relación. El que tolera es ipso facto superior al tolerado. Igualdad
nos habla de respeto e igualdad, sugiere diversidad, como el título de nuestra reunión, en un medio de mutuo respeto sociolegal. Este es un derecho en el año 2011, no un favor. Transformemos la tolerancia en una idea foránea a una sociedad libre.